Bienvenidos a su programa ECOS, Entender, Concientizar y Orientar, con el apoyo de Santillana Transforma. Todo lo que necesites saber sobre habilidades socioemocionales lo encuentras en este podcast. Te saluda Sara Rivera y nos acompañan Alvin Paz y Edgar Paul, que nos hablarán acerca de conductas y cambios en la infancia y la adolescencia. Que lo disfruten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos escuchen. Una vez más nos encontramos aquí hablando de un tema muy especial. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de conductas y cambios en la infancia y la adolescencia. Y tenemos un invitado especial, el licenciado Edgar Paul, que nos va a estar apoyando con esta temática muy importante. Licenciado Paul, bienvenido. Buen día, Alvin, saludos a todos y todas los que nos sintonizan y pues vamos a desarrollar este interesante tema, así es que estamos listos. Ok, hay muchas preguntas que padres de familia nos han hecho, la institución nos ha hecho a nosotros como equipo de Editorial Santillana y pues qué más que nosotros dar una solución a alguno de esos problemas que los padres están teniendo con sus hijos. Cuando hablamos de conductas y cambios en la infancia, muchas veces nos podemos preguntar qué estará pasando mi hijo, qué problemas estará teniendo mi hija, cómo puedo ayudarle, cuáles son esas señales, qué ejemplos de comportamientos puedo tener, cuáles son esas hormonas que están cambiando a mis hijos o cuáles son esas conductas que probablemente mis hijos están cambiando. Para eso queremos responder alguna de esas preguntas que nos hacen y la primera es, licenciado Paul, ¿qué es normal y cuáles son las señales de un problema en nuestros hijos o en nuestros estudiantes? Ok, buenísimo. Me parece una pregunta bastante interesante porque es quizás como el pilar de donde viene pues todo lo que luego va aconteciendo en el desarrollo del ciclo vital y natural de los jóvenes, de los niños y las niñas, porque hablamos como de un proceso transicional y secuencial, ¿no? En el que van atravesándolo por diferentes etapas. Entonces, podemos decirles a los padres, madres que nos escuchan, que estos comportamientos que usualmente vemos en la adolescencia a veces pueden ser confusos y frustrantes para muchos de nosotros como padres o responsables, porque digamos que nos desconciertan o nos dejan sin una estrategia específica o tenemos esa complicación de cómo lo vamos a abordar. Así que podemos ayudarles a entenderlo como un proceso natural, que es, digamos, lo que cada uno de los chicos debe de vivir en señal de que está creciendo, ¿no? Que es ese proceso de maduración hacia la edad adulta, ¿no? De niños a preadolescentes, de adolescentes a jóvenes. Entonces, es un proceso natural, ¿no? Entonces, a veces tenemos como eso de qué puede ser específicamente un problema y podemos definirlo quizás un poco más teóricamente como podemos hablar de algún comportamiento que puede ser problemático cuando quizás a corto, mediano o largo plazo provoca algún tipo de consecuencia que sea negativa. Puede ser, por ejemplo, comportamientos no adecuados en el colegio, discusiones con la familia, con los amigos, meterse en problemas de cualquier índole, inclusive tener dificultades también en el tema de las calificaciones o el rendimiento académico, y también puede derivar en algunos daños físicos o emocionales, tanto para él como para las personas que le rodean. Así que esto es, digamos, un poquito de lo que responde a esa interrogante de cuáles son esas señales y qué realmente puede ser un problema, ¿no? Ok, perfecto. Podríamos decir que un problema podría ser algo natural, biológico, psicológico, que nuestro hijo o nuestro estudiante está pasando. Cuando identificamos alguna señal de problema, hay ciertas preguntas que como padres nos hacemos. Y una de esas es, ¿cuáles son algunos ejemplos de comportamiento normal en la adolescencia en comparación con un comportamiento problemático que él pueda tener, ya sea en la iglesia, en la colonia, en la escuela o en cualquier sitio donde el niño se encuentre?
Perfecto, sí. La verdad es que pensémoslo de esta manera. Recordemos que todas las personas estamos constantemente en diferentes espacios de socialización. Como tú mencionabas, Alvin, no estamos únicamente en la escuela o en la casa, sino que está la iglesia, el grupo de amigos, tal vez algún grupo juvenil o de niños, boy scouts, escuelas deportivas, etcétera. Y en cada uno de esos ámbitos estamos conviviendo socialmente, ¿no? Entonces, vale decir que todas las interacciones están ahí uniéndose unas con otras y pues sabemos que cada persona es diferente, todos los chicos tienen una personalidad que están configurando, definiendo, entonces eso también da algunos elementos, ¿no? Entonces, recordemos lo siguiente, los chicos pasan por intensos cambios físicos, emocionales, mentales, propios, digamos, de las experiencias que tienen en todos estos ámbitos que ya mencionamos y pues que naturalmente van a incidir en su comportamiento. También es importante recordarles que los hijos deben de saber cuáles son las reglas que tenemos en casa, por eso debe existir un diálogo en casa. Y otro elemento importante también es, y eso quizás lo quisiera remarcar, Alvin, que los chicos están en este proceso de formación de su identidad, es decir, ellos están aprendiendo primero a entenderse y luego configuran la esencia de ellos mismos, no de su ser. Entonces, respondiendo específicamente a la pregunta, lo que es normal puede ser, por ejemplo, que de repente les guste pasar más tiempo con amigos, menos tiempo con la familia, pasar un poco más de tiempo en su habitación, probar diferentes estilos en ropa, peinados, maquillajes, etcétera, ¿no? Algunos pasatiempos o tener intereses que pueden ser cambiantes. De repente hay chicos que quieren estar en natación, luego quieren tocar algún instrumento, algún deporte, etcétera, y eso es completamente normal. Inclusive, aunque sabemos que no es algo que debamos de tolerar, también experimentar con el alcohol o las drogas, entendido quizás como parte de ese proceso de curiosidad natural, pero obviamente recalcamos y remarcamos que por eso debemos de tener un constante diálogo, involucrarnos muchísimo pues, para saber qué están haciendo ellos, ¿no? Esos son comportamientos normales. Ahora, ¿qué podría no ser tan habitual o si lo podemos catalogar como un problema? Cuando hay un distanciamiento total, por ejemplo, con los padres, la familia, dejar de hacer cosas abruptamente que antes disfrutaban, como las que mencionamos hace un ratito, también tener dificultades muy marcadas, como dijimos antes, con las calificaciones o con cierto grupo de amigos, de compañeros, etcétera, y experimentar pues quizás como cambios drásticos en el humor, en el temperamento, en la forma en la que tienden a reaccionar o cómo resuelven los problemas, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso lo podemos tener más marcado, así que he ahí quizás como la diferencia entre lo que podemos entender como normal y aquellas cosas que ya no son normales. Entonces, si presentamos alguna de estas o vemos que nuestros chicos de repente no quieren salir con nosotros, no quieren hablar con nosotros, ni siquiera compartir, o las cosas que les decimos parecen aburrirles o molestarles, entonces sí es conveniente que tomemos alguna medida, que de hecho lo vamos a hablar más adelante también. Ok, perfecto. Me parece bien la definición entre comportamiento normal y comportamiento problemático. Y quizás la palabra problemático es la que más nos hace eco en nuestro cerebro. Y de ahí surge otra pregunta. ¿Y cómo podemos nosotros los padres reaccionar a cuál es la mejor forma de responder ante una rabieta? Porque probablemente yo vaya al súper y vaya por la sección de juegos y mi hijo me haga una rabieta que quiere un carrito, pero ¿qué hago yo? Si veo que no tengo la posibilidad de comprarlo, o qué sé yo, o voy por Metrocentro o visito otro centro comercial, ¿cómo puedo hacer ese rol de padre
para responder a una rabieta que me puede hacer mi hijo, ya sea en público, con la familia e incluso hasta en el colegio? ¿Cuál es el mejor consejo para esta pregunta? Excelente. Bueno, antes de responder a esa, Alvin, creo que también cabe mencionar una pequeña pregunta antes de esa, y es, primero, ¿por qué pasan, ¿no? Las rabietas o los berrinches, que como los conocemos, digamos, más coloquialmente, ¿no? Primero, entendámoslo así, que es la expresión de la frustración que puede tener un niño o un preadolescente ante las limitaciones. Por ejemplo, tú mencionabas, vamos al súper y de repente los chicos quieren un dulce, un juguete, etcétera, ¿no? Pero también lo podemos encontrar en otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, quieren un permiso, ya sea para hacer algo fuera de casa, ir con amigos, hacer esto, lo otro, y si papá o mamá a veces o por lo general se niegan, entonces empiezan a gritan, tiran cosas, muestran una actitud de rebeldía, etcétera. Entonces, digamos que eso es lo que detona a que pasen las rabietas, ¿no? Y cómo lo podemos afrontar o cómo lo podemos solucionar. Primero, quizás hay que tener bien en cuenta que no es que exista como un método infalible o que no podamos, no tenga, digamos, alguna forma en la que no nos vaya a fallar, pero algo que sí es muy útil, primero es la constancia de nosotros como responsables, ¿no? Tener rutinas con ellos, y en estas rutinas hablamos de diálogo, comunicación, actividades en familia, y estar presentes, ¿no? No solo en el proceso de formación académica, sino también en la formación personal y espiritual de los chicos. La labor de los padres sabemos que es muy extensa, y aunque a veces quizás no podamos estar todo el tiempo que quisiéramos con ellos, aprovechar esos espacios, por ejemplo, para saber cómo les fue durante el día, si algo les molesta, si hay algo en lo que les podamos ayudar. Entonces, toda esa cercanía, todos esos elementos pueden servir para que los chicos tengan como esa apertura, esa confianza. También, otra cosa importante es dejar y empezar a permitir que los chicos aprendan a tomar sus propias decisiones. Claro, siempre deberán pasar por nosotros, ¿no? En cuanto a podemos hacer tal cosa o me gustaría hacer esto, y nosotros pues ir viendo la forma en la que podemos ser flexibles ante algunas peticiones que ellos nos hagan, y cuando la respuesta sea negativa podemos explicar el por qué. Eso lo comparto porque de repente hay chicos que en el trabajo terapéutico me suelen decir, es que lo que pasa es que mi papá solo me dice que no, o a todas las cosas que quiero hacer solo me dice no. Y yo le digo, ok, y eso, ¿qué es lo que más te molesta de eso? Y me dice, que yo quisiera que me explicaran por qué, o que me dijeran por qué, porque para mí es algo lógico, es algo natural, o yo sé que no voy a hacer nada malo, pero no sé por qué no confían en mí, por ejemplo. Entonces, quizás un tip ahí para los padres es ser flexibles, y cuando la respuesta sea no, porque yo sé que no les vamos a decir que sí a todo, explicar el por qué no. Porque esto es muy noche, porque esto es muy lejos, porque esto puede ser peligroso, porque tal vez las condiciones no son las mejores o no es un buen momento, etcétera. Entonces, siempre dar como una explicación, porque los jóvenes necesitan esa explicación, ¿verdad? Para que las cosas sean y fluyan de la mejor manera. Otro punto importante es podemos elogiar ese buen comportamiento, y ojo que no estoy hablando de una recompensa como tal, sino de repente a veces como te felicito por esto, me gustó cómo lo manejaste, me gustó esa respuesta que diste, o te felicito porque pensaste y no te dejaste llevar por algo más emocional o visceral, sino que supiste manejar bien la situación. Entonces, esas palabras realmente son muy estimulantes para los jóvenes, porque les hacen ver que los padres empiezan ya a tener más confianza, que se sienten como más a gusto con las decisiones que puedan estar tomando, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante. Y el punto central o la idea más general para cómo manejar, digamos, un berrinche, una rabieta, es que nosotros estemos calmados cuando vayamos a tomar cualquier decisión.
Recordemos que no podemos pedir aquello que no tenemos. Si yo quiero que se calme o que deje de hacer algo, no debo ni de gritar, ni de amenazar con golpes o con futuros castigos o etcétera, ¿no? Sino que estar calmado, dialogar y decir, ok, ¿por qué te has puesto así? ¿Qué ha pasado para que de repente estés tan molesto, estés tan frustrado? O busquemos la manera de resolverlo, pero con diálogo, en calma, buscando un momento o una situación en la que pueda ser más fácil de manejarlo, ¿no? Una técnica muy interesante se llama contención emocional, que es abrazar sin apretar, simplemente abrazar, dar una pequeña caricia, puede ser en la espalda, puede ser en la cabeza, invitar a la respiración, por ejemplo, un ejercicio de respiración a ver, respiremos, vamos a contar despacio, del 1 al 3, luego del 1 al 5, y cuando los chicos estén más calmados, ya podemos decirle, ok, hoy vuélveme a contar qué pasó, porque ya estás más calmado. Entonces, son técnicas y algunas cosas simples que podemos hacer para, pues, manejar ese tipo de situaciones. Perfecto, excelente respuesta. Con base a cómo vamos a responder a esas rabietas o a esos comportamientos, y quizás nos preguntamos, ¿será algo hormonal que mi hijo está viviendo o será algo más psicológico? Para eso surge una nueva pregunta, porque la vida está hecha de preguntas, y dice esta: ¿cómo pueden los cambios hormonales afectar el comportamiento de los adolescentes y de los infantes? Sería otra pregunta, licenciado Paul. Excelente, sí, la verdad es que lo que tú mencionas es muy cierto. Recordemos que, y en ese punto también darles a los padres quizás un pequeño respiro, porque a veces suelen decir, es que no sé por qué se ha vuelto tan irritado, tan molesto, antes no era así, era un niño más dócil, era más tranquilo, y ahora grita, responde, se enoja, avienta las puertas, qué sé yo. Recordemos que dentro de este crecimiento natural y habitual del que hablamos hace un rato, los chicos pues experimentan también una segregación de hormonas, y estas hormonas pues causan justamente un desequilibrio, y es por ello que biológicamente genera pues un pequeño desorden que termina pues afectando en un elemento más conductual, ¿no? Y te pongo un ejemplo, y todas las madres lo podrán corroborar cuando están en el proceso de gestación, de embarazo, sufren algunas alteraciones hormonales, porque obviamente pues el cuerpo se está preparando para formar, ¿no? una nueva vida. Así que ese desequilibrio, ese desajuste hormonal, pues genera algunos cambios de comportamiento, de humor, de repente pueden sentirse más frustradas, o cualquier cosa puede generarles tensión e irritación, y es perfectamente entendible porque hay un desequilibrio hormonal que está, digamos, afectando a nivel físico, y obviamente si algo nos afecta a nivel físico, es casi seguro que nos va a afectar a nivel conductual. Entonces pasa lo mismo con los chicos, porque recordemos que están en un proceso de crecimiento. Esas hormonas que los hacen crecer pues también afectan el comportamiento como tal, y es por eso que los padres pueden decir, sí, antes no se comportaba así, cuando estaba más chiquito era más lindo, o hoy es más, se enoja más, etcétera. Pero es algo que viene, digamos que no me gusta mucho usar la palabra normal, prefiero usar la palabra natural, porque viene pues de la esencia de la naturaleza. Es natural que se comporten de esa manera, ¿no? Así que creo que ahí una clave también para los padres sería paciencia, buscar algunas alternativas, como dijimos antes, tener espacios de convivencia. De repente antes de la cena pueden ser algunos juegos de mesa, algo divertido, conversar, no ocupar los teléfonos, porque digamos eso también afecta el desempeño, ¿no? El desarrollo de la comunicación. Entonces pueden, digamos, tener como ese espacio
que sea quizás como el momento más íntimo en el que puedan compartir, en el que puedan saber cómo están, y eso pues definitivamente les ayudaría un montón. Perfecto. Es indispensable el rol como mentor del padre a la hora de cómo regañar, cómo castigar probablemente, cómo hacer una disciplina punitiva, cómo hacer una disciplina asertiva a la hora que queremos castigar o corregir a nuestros hijos. La vida está hecha de muchas interrogantes y nosotros somos los responsables de darle cada uno de ellos. Nuestros hijos nos hacen preguntas, nosotros tenemos que dar una respuesta con base a la necesidad biológica y psicológica que ellos tienen. Entonces, yo sé que probablemente más de alguno de los padres que nos están escuchando tienen muchos problemas con sus hijos. Entonces, yo hago una pregunta directamente, ya que tú eres el especialista. ¿Cuándo es apropiado buscar ayuda profesional para abordar problemas de conductas en nuestros hijos, ya sean niños o en adolescentes? Cuando yo como padre digo, ya no puedo yo, se me salió de control y necesito buscar una ayuda profesional, un psicólogo o algo más que me ayude directamente a mí y a la necesidad que pueda tener mi hijo. Ok, muy buena pregunta, Alvin. Fíjate que yo creo que a veces cometemos, podemos decirlo así, el error de que tomamos una medida o una reacción cuando algún proceso quizás ya está bien avanzado o bien complicado. Yo creo que no debemos de esperar a que una situación se salga del control de nuestras manos para tomar una acción de intervención. Creo que cuando yo como padre de familia, como madre, me doy cuenta que empiezo, digamos, a perder mi paciencia, mi tolerancia llega casi que a su límite, cuando no me siguen las indicaciones, cuando siento que no me escuchan o no me obedecen, creo que es el momento, inclusive antes de eso, de poder intervenir y de buscar ayuda. Y con esto quiero mencionar algo que hasta hace algunos años, pero todavía tratamos de ir ya desmitificando esa creencia de que al psicólogo van únicamente los locos. Realmente no, creo que todas las personas que quieran mejorar en su calidad de vida, en su salud mental, en el ámbito personal, profesional, podemos buscar algún tipo de ayuda. Y pues cuando tenemos un profesional que puede específicamente conocer la situación, el caso, orientar y dar quizás como directrices bastante puntuales, creo que es el momento pues justo de poderlo hacer. No esperar hasta que ya la situación sea insostenible, sino cuando empiece, porque es mucho más fácil. Así que creo que esa es una de las medidas que nosotros podemos tomar, el hecho de buscar ayuda cuando empiezan a surgir algunas problemáticas o situaciones, para evitar que a la larga pues nos termine por complicar, sobre todo cuando hay más hijos. Recordemos que a veces los más chicos siguen el ejemplo de los más grandes, entonces de alguna manera pues también a veces hay hermanos mayores que pueden convertirse quizás como en un ejemplo no tan positivo para los menores. Yo creo que no es necesario llegar a ese punto de algo punitivo, sino que, como tú bien decías, tener o ejercer una disciplina más asertiva, más positiva, en donde en lugar de castigar, toma una medida disciplinaria, pero que no va acompañada ni de violencia, ni de malos tratos, ni de palabras tampoco que puedan de repente dejar ahí una huella negativa, ¿no? en la pues, memoria o en las emociones de las personas, sino que hay que construir, edificar, y sobre todo pues nuestra labor como padres, como maestros, maestras, etcétera, es orientar, es ayudar, apoyar. Y ya lo dije, pero lo repito, la paciencia es clave. Buscar también estrategias que de repente me permitan tener como esa interacción. Hay muchos padres que de verdad están tan involucrados que de repente saben cuál es la música que escuchan sus hijos, los videojuegos que prefieren,
el tipo de comida, etcétera, ¿no? Creo que son como cosas vitales que debemos de saber, porque también es una estrategia en la que nos podemos acercar a ellos. Así que esas podrían ser algunas estrategias que nos pueden ayudar, ¿no? Perfecto. Puntos claves: aplicar disciplina positiva, conocer los gustos y conocer las emociones de nuestros hijos para poder hacer disciplina positiva. Te agradezco, Edgar, por esta tarde, por estas preguntas, por esta conversación que hemos tenido el día de ahora. Agradecemos a los colegios que nos escuchan esta tarde, esta mañana, esta noche, a la hora que nos escuchan. Y desde Santillana Transforma Academic Learning Center le damos las gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Hasta luego.